Continuamos aquí en esta serie de estudio, en estas clases, quien te habla, apóstol Norma Letieri. Y seguimos con obreros y líderes, ¿no? Pastores y líderes. Ahora vamos a obreros y líderes. Aquí de Centro Unión de Misioneros. Vamos a ver cómo debe ser el carácter de un colaborador. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y 15, ahí lo vemos re claro. Debe tener un carácter fuerte, no abandonar, aún en los problemas, aún en las infidelidades. Que no entre un espíritu de Absalón. En las infidelidades, tanto sea personales como en las infidelidades, podríamos decir, de los colaboradores, que sabés que eso es saben que es bastante frecuente, lamentablemente, ¿no? Que no haya fidelidad entre los que están trabajando en la obra, que enseguida se enojen y se vayan, dejen todo, no sean en el cual pueda confiar un siervo, en el cual pueda decir, bueno, me voy y dejo a alguien que es responsable, que puedo estar tranquilo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 14 y 15. Un obrero aprobado, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios, como dice, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Vieron que algunos agarran la palabra de Dios para ver quién sabe más y hacen un lío que cada cual tiene. Y como les dije en la otra clase, en la primera clase, cuando estábamos hablando sobre Mateo, sobre eso de que la primera clase bíblica de que debemos tener cuidado, podemos equivocarnos en un nombre, pero no en la sana doctrina. Y a veces todo eso del palabrerío, de la discusión, hace que es como que hagamos una doctrina paralela. Después continúa en el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque inducirán más y más a la impiedad. Todo eso va a ser es más, es como que va a quedar un espíritu de Absalón, ahí un espíritu de crítica, de cosas feas, ¿no? Y después en el versículo 23 y 25 vemos que dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleador, andar en discusiones, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepiente para conocer la verdad. Y así escape el otro, ¿no? Del lazo del diablo en el que están cautivos y están ahí a voluntad del enemigo. Entonces debemos ser pacientes, debemos tener buen carácter, ser realmente personas ser afables, no ser soberbios, esa es la palabra. Todo buen siervo de Dios, y acá se lo estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor, una persona que se había criado en un hogar cristiano, pero le estaba dando esos consejos. A pesar del carácter bastante rudo de Pablo, ¿no? Aquí vemos cómo podía tratarlo con amor, cómo era para enseñar, para hablar con los demás. Dice que tiene que ser una persona afable, de buen corazón, con humildad, y que no empiece, al otro le decía que no empiece con ese palabrerío, vieron que discuten, no, por qué esto, por qué el otro. No, la palabra tiene que ser para edificarnos. En 1 de Timoteo
Porque dice acá, fíjate, cuando leíamos 23 y 25, el carácter calmo no es ser de discordia, humilde es preferible callar, que es un signo de fortaleza, ¿eh? Fíjate que si vos podés callarte, cuando ya se empieza a poner densa la conversación, nosotros acostumbramos mucho, y no es que nos falte carácter de liderazgo, sino porque realmente estamos confiados en el Señor, parados sobre la roca, y no necesitamos humillar al otro ni entrar en discusión. Sí sabemos que esto es así, y de ahí ser una persona firme, pero también aceptar la verdad del otro, no ser necios. Dice, y que no se aparte alguien por nuestro modo de ser. Fíjate que si sos un poquitito altiva para explicar al otro, o por alguna pequeña cosa, puede el otro apartarse del camino del Señor. Eso debemos tener mucho cuidado. Acá en 1 de Timoteo capítulo 3, en 1 de Timoteo capítulo 3, porque este es un temita que al estar grabado debemos repetir, y si no lo vuelven a escuchar. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 13. Encontraron si no la notan. Dice que, fíjate que de una sola mujer, ¿qué pasa? No es que vayas a andar buscando por ahí. Requisito de los obispos, dice, o sea, de los pastores. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o ahí ya se puso medio difícil. Marido o esposa de un solo hombre, de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino como debe ser, amable, apacible, no avaro, no pensar en el dinero. Si estamos en la obra de Dios, ¿cuál debe ser nuestra mirada, nuestra meta? Evangelizar y pedir sabiduría a Dios para que nos ayude, nos dé para poder guiar bien. Que una congregación pertenece al Señor, no a los pastores, no a los apóstoles, no a los obispos, pertenece al Señor. Ser realmente alguien en el cual podamos decir, bueno, Señor, estoy haciendo lo posible. No, uno ha visto gente que es vergonzoso, dice sin ser avaro, o sea que no se guarde todo el dinero que recibe y haya gente en la congregación que esté sin comer, por darte un ejemplo, no por dar así. Ser ordenados en nuestro hogar, que sus hijos sean de buenas costumbres, sujetos, y el tener un buen comportamiento. Si no, ¿cómo va a guiar a la congregación? No te estoy hablando de que cuando hables tus hijos no respondan, eso sería ser tirano. ¿Y qué haríamos que en vez de estar formando siervos o creyentes en la obra de Dios en nuestra familia, estemos poniendo rebeldía? Entonces los obispos deben ser personas que traten bien a su familia, y los pastores y las mujeres también, tratar de ser cariñosas, tratar de tener un buen comportamiento, hay que tener cuidado también con el tema de sensualidad, del modo de vestirse, del modo de ser, de cómo nos dirigimos hacia los otros. Eso es importante, un comportamiento, sino cómo vamos a guiar a la congregación. Dice, los diáconos en el versículo 8, no dados, fíjate acá, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de fe con limpia conciencia. Y después sigue, y estos también sean sometidos a prueba primero, y estos ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. Algunos dicen la mujer no tiene que estar en cargos de la iglesia. Yo creo que acá esto el 1 y 2 de Timoteo es para leerlo, releerlo y aprenderlo.
Eso se los dejo para leerlo. Siempre digo, deben, 1 y 2 de Timoteo, ahí están muchas de las claves. Igual que Romano, habla mucho de la mujer. Bueno, dice, honesto, no ser bebedores, no dados al vino, porque algunos dicen, oh, y un poco, no dados al vino, no. Vos imaginate qué opinión podrían tener los demás si ven un pastor, aparte que dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Ya con eso, ahí tenemos, ¿no es cierto? Porque acá estoy hablando de personas que conocemos la palabra de Dios. Por eso no hago demasiado énfasis en algunas cosas, porque lo sabemos. Y bueno, cada cual le puede gustar o toma o no toma vino. Nosotros en nuestra casa no tomamos vino porque no nos gusta. No tomamos bebidas porque no somos muy de que nos gusten las clases de bebida. Tomamos a veces jugo, gaseosa, ni siquiera mucho la gaseosa. Entonces, por eso es que la gaseosa en ningún lado dice que no. Pero me entienden en que Jesús convirtió el agua en vino. Y no era para embriagarse. Eso es un gran tema, de que tenga mosto, que no esté, o sea, que no vaya a ser que fermentado, ¿no? Porque enseguida pasaban las ideas para el otro lado. Y ahora lo que yo siempre digo, una opinión propia, por ciertos temas que después vamos a estar leyendo en los estudios bíblicos, que el siervo que va a predicar no debe ni siquiera tomar un poquitito de vino ese día, para que no vaya a ser que se le caiga mal y hable cosas que no son. Entonces, no sé, si alguno toma un poquitito, yo le aconsejaría que no lo tome, ni el diácono, nada. Pero no porque seamos buenos el día de reunión y el otro día no. No, porque ya después vamos a ir, que encendieron el fuego que no debía hacer. Y no vaya a ser que al estar en otro sentir pueda haber confusión en una reunión que tiene que ser de bendición y de alabanza al Señor. Bueno, dice de limpia conciencia. O sea que limpia conciencia, ¿qué es? Estamos hablando también ahora del tema de diáconos, y para ser pastores siempre se tuvo que pasar por ser diácono, ¿no? Entonces es algo que ya lo tenemos que tener. De limpia conciencia, no quiere decir que nunca hayas hecho nada del cual te vas a arrepentir, sino de que estés a cuenta con Dios y que tengas que los demás puedan ver en vos un hijo de Dios, que estés a cuenta con Dios, que trates de hacer lo mejor posible. Tenemos la costumbre en Unión Misionera de apartar primero un tiempo, aunque trabajen en ese cargo, porque al estar dando buenos frutos sean ungidos, o sea, una prueba para ser irreprensible, como dice acá, es bíblico, tanto para pastores, diáconos, líderes que están en Unión Misionera, en Centro Unión de Misioneros, necesitan estar en un tiempo, pero no es que estemos nosotros ahí, sino para ver que sea irreprensible, y si en algo le es difícil, uno lo va a estar apoyando, no es que va a estar descartando, sino que es para estar apoyándolo, para que puedan sobrellevar esta labor y que les sea de bendición. Las mujeres que sean honestas, dice, no deben tener costumbres calumniadoras, sino ser de buen comportamiento, aún en su vestimenta, esto para las mujeres, aún en nuestra vestimenta. Y no estoy hablando de que se usa o no se usa pantalones. Nosotros permitimos el pantalón, yo lo uso, aros, y para los que están escuchando de Centroamérica y eso, los aretes que comúnmente se dice, o collares, o brazaletes, que son las pulseras de nosotros, y pintarnos, arreglarnos, es amar nuestro cuerpo. Aparte, como he estado hablando también, para estar arregladita, sé que le gusta pintarse, estar bien y sentirse bien uno, y que su esposo también se sienta bien, ¿no es cierto?, de tener una mujer arreglada, aún en la casa. Y que el esposo también tenga ese detalle, el pastor, de la camisa planchada, de estar arregladito. Si no tiene corbata o no tiene saco, bueno, Dios no va a venir a buscar. Cuando venga Cristo no va a venir a buscar un saco y una corbata, ni una pollera. Pero como nos vestimos, que no seamos seductores, es como dije hoy. Se debe vivir con una sola mujer o marido. Porque, ¿qué pasa? En ese tiempo se podía tener algún otro, 2 mujeres o 2 maridos. Porque tiene que ser de uno solo. Eso no quiere decir que fue una gran controversia en la década del 90, cuando aquí en Argentina, no sé, en otros países, se legalizó el divorcio. Decía que iba a ser que todos iban a divorciar. No, el que se siente bien no se va a divorciar.